y vamos a estar orando, ¿verdad? Aprovechar para dar gracias al Señor unidos en el poder del acuerdo. La palabra dice que donde 2 o 3, ¿verdad? En ese poder del acuerdo y dar gracias al Señor por todo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por este día, gracias por la vida, gracias por el favor tuyo otorgado a nuestras vidas, Señor. Gracias porque aún sin merecerlo, tú te dignaste en mirarnos y nos has permitido ver la luz de un nuevo amanecer, por lo cual te adoramos. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, nuestro Hacedor, nuestro Padre eterno, Padre amante. Señor, a ti damos gloria, a ti te glorificamos, Señor, por todas las cosas, por lo que eres, por lo que haces y por lo que seguirás haciendo, porque eres Dios, hacedor de maravillas, grande en portentos, oh poderoso Dios, aleluya, el consejero, el sabio, el admirable, el príncipe de paz. A ti, Señor, tributamos gloria. A ti, Señor, damos todo loor, Señor, en este día, y pedimos tu asistencia a través de tu Espíritu Santo para ministrar esta palabra y que la misma pueda llevar su efecto aún a través de estas plataformas, Señor, y pueda causar, Señor, lo que tú te has propuesto en este tiempo en cada vida que se sintoniza, Señor, y donde llegue aún más allá de donde nosotros no podemos tal vez estimar o podemos medir en nuestro tiempo o como humanos en forma natural, pero tú por tu palabra llegas, Señor, y traes vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te alabamos, Señor, y te decimos gracias. Gracias, Dios, por todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados. Vamos a estar ministrando en esta mañana. El título de lo que quiero compartir con ustedes hoy le puse la casa que Dios se dispuso a habitar. La casa que Dios se dispuso a habitar. ¿Saben? Dios desde la eternidad se dispuso a hacer morada aquí en la tierra. Una morada la cual llamamos casa. Él determinó edificar casa para sí. Cosa que para Él siempre fue y ha sido y sigue siendo de suprema importancia. Por eso nosotros encontramos en el Antiguo Testamento diversas tipologías dadas en sombras y figuras, donde todas estas imágenes son para nosotros como cuadros espirituales que se encuentran allí con el propósito de que nosotros podamos comprender las verdades eternas. Quiero que compartas conmigo en la Biblia el libro de Esdras, capítulo 6, el versículo 3. Vamos a estar leyendo en la palabra del Señor que dice así: en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. Vemos que Esdras identificó que el decreto que Ciro había dado, ¿verdad?, de edificar casa, era algo que era extraordinario. Nada más, nosotros podemos llegar a pensar que esta iniciativa vino del corazón de Ciro, esta iniciativa de edificar o reedificar la casa de Dios. Pero si nosotros continuamos en la lectura un poco más adelante, nosotros nos encontramos en el capítulo 7, el versículo 23, lo que Esdras deja plasmado allí, porque él está claro que este proyecto no inició con Ciro, sino que realmente fue iniciativa de Dios. Miren lo que dice el versículo 23 del capítulo 7, dice: todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? O sea, todo lo que es mandado por el Dios. O sea, él identificaba que esto no es que porque el rey quiso hacer, sino porque Dios lo había determinado. Y Dios usó a Ciro para esa tarea. Lo lindo aquí es que vemos que Esdras
pudo comprender, Esdras pudo discernir que Dios estaba en el asunto y lo dejó plasmado. Si nosotros continuamos en la lectura en el versículo 27 de este capítulo 7, o sea, un poquitito más adelante, miren la declaración de Esdras: bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Comprendiendo que este proyecto de edificar la casa se había originado en Dios, entendía que no importaba lo que le tocase enfrentar para poder hacer esa obra, para poder edificar. Habría tal vez obstáculos, porque cada vez que Dios determina hacer algo, siempre en el camino vamos a hallar obstáculos, pero esos obstáculos que llegan a nuestras vidas son para ser vencidos. Y no importa el tiempo que pueda llegarse a tomar, porque puede llegar a tomar tiempo, tal vez encontrarás tropiezo. Todo esto es cierto, porque es necesario dentro de la edificación, aun cuando nos toque reinventarnos cómo hacer iglesia en medio del tiempo, que es lo que nos ha tocado a nosotros enfrentar en este tiempo. Somos iglesia, porque somos iglesia, entonces nos ha tocado reinventar cómo hacemos iglesia en este tiempo que de repente también nos ha tocado enfrentar la crítica. Y no se crean, siempre que Dios se dispone a hacer algo, nunca va a faltar un enemigo que se levante. Lo importante de todo esto es que nosotros tenemos la garantía de que Dios completará lo que Él se ha propuesto. Su propósito se cumplirá en los suyos, en su iglesia, aún en este momento de la historia. Y que nada, usted sabe, nada de lo que nosotros estamos viviendo ha tomado a Dios por sorpresa. Esto ya lo dije y lo vuelvo y lo repito. Lo reitero, si alguien apretó el botón de pare en el mundo entero, el que apretó el botón de stop fue nuestro Dios, para que la humanidad tenga que reconocer que fuera de Dios no somos nada, y que todo esto que estamos viviendo es parte del proceso, y para que se cumpla lo que dice la escritura en el libro en las cartas de Pedro, dice, para que en primera de Pedro capítulo 5, para que luego que hayáis padecido un poco de tiempo, o sea, el padecer es necesario, se hace necesario, porque si solamente todo esto que nosotros hemos vivido como cuarentena fue para encerrarnos, nosotros no hemos aprendido nada. Pero si este tiempo Dios se propuso hacer algo con nosotros, manteniéndonos allí, y Él mismo ha producido su fruto, hemos logrado reconciliar cosas de casa, hemos podido intimar más con Dios, le hemos dado relevancia a su palabra, a Él en nuestras vidas, aun cuando en nuestras vidas hayan cosas estrechas, hayan cosas que se vean difícil y tal vez no entendamos todo el panorama de lo que nosotros podamos estar atravesando, pero nuestra fe y nuestra confianza han sido afirmadas en Dios, entonces ha habido crecimiento, hemos podido conocerle un poco más, entonces ha valido la pena todo esto. Y cuando todo esto pase, como dice Pedro, cuando todo esto pase, pero entonces veremos, entonces, amado, veremos la misma gloria de Dios bajando, pero no bajando del cielo, no bajando en un templo, en un escenario, en un edificio, en una facilidad. No, vamos a ver la gloria de Dios saliendo de aquella casa que ha sido y sigue siendo edificada en el Dios poderoso. En esta casa, tóquese a usted aquí y diga, en esta casa, de aquí será manifestada, de aquí será expresada esa gloria que Dios se propuso edificar aún en este tiempo. Así es que a nosotros nos conviene saber con qué es lo que Dios está comprometido, porque de la misma manera que la casa está siendo edificada, es
esta casa es una casa que se compromete en todo. Diga en voz alta allí, dígaselo a usted mismo, esta casa se compromete en todo. Vayamos a ver, ¿sabe? Nuestro Dios es un Dios eterno. Su eternidad es un principio que nosotros debemos mantener presente en nuestras vidas. ¿Sabe? Nosotros los mortales no estamos muy familiarizados con este término, porque nosotros somos seres del tiempo, nosotros medimos todas las cosas cronológicamente, nosotros vemos pasar las semanas, los meses, los años. De hecho, nosotros llevamos muy bien contados cuánto tiempo nosotros hemos estado en casa. Pero esta cápsula llamada tiempo nos limita a una dimensión que es compleja. Dios vive en un eterno presente, en un eterno ahora. Dios siempre vive en su eternidad. Y cuando Él da una palabra, esa palabra contiene su eternidad, a tal grado que los elementos que se requieren para que esa palabra se cumpla, viene cuando esa palabra se entregó. Por lo tanto, si la palabra que has recibido vino de parte de Dios y Él te dijo que te va a llevar al otro lado, amado, no importa tormenta que venga a tu vida, no importa si en el barco que tú estás se vira y si los que están contigo se ahogan, déjame decirte que la palabra que te fue dada es la garantía que tú tienes, y como esa palabra vino sellada con su eternidad y está destinada a cumplirse, tú sobrevivirás y pasarás al otro lado. Significa que cuando Dios habla, en esa palabra que Él te da, se impronta el diseño y hay una acción de Dios en la escritura. Así que el recipiente, la vasija, que se hace partícipe de esa palabra, tal vez no tenga claro o no entienda todo y no tiene muy claro todo el cuadro completo de lo que se puede estar viviendo en el momento, precisamente cuando se está atravesando algún proceso. Pero lo que sí se puede tener es la esperanza de que aquel que lo dijo y que lo reveló, lo cumplirá. ¿Cuántos dicen amén allí? Ponga su amén allí. Diga, lo que el Señor dijo para mi vida se cumplirá. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si usted quiere saber, póngalo allí, escríbalo allí. Si Él lo dijo, Él lo hará. Y si usted quiere saber qué Dios hará, entonces tenemos que mirar lo que ya Él hizo, porque no son probabilidades, porque desde que lo hizo a manera de sombras, de tipos, de figura o de imágenes en el pasado, es para que nosotros tuviésemos una idea de lo que sería una realidad en el mundo espiritual y en nuestro tiempo de hoy. En Dios no andamos a tientas, amados. En su palabra, recuerde, está contenida la eternidad y que Dios no está sujeto al tiempo, aunque Él controle y se revele en el tiempo. Voy a ponerles como ejemplo cuando vemos la vida de Abraham. Cuando Abraham iba de camino a sacrificar a Isaac, cuando él vio en su momento un carnero como un sustituto de la vida de su hijo Isaac, Dios no estaba viendo un carnero, Dios estaba viendo a su hijo crucificado, a su hijo como un sustituto de aquel que se llevaría a un sacrificio y a tomar el lugar que a nosotros nos correspondía. Cuando vemos a Abraham también ver un tabernáculo en el desierto, pero Hebreo nos dice que ese tabernáculo era sombra del tabernáculo celestial. Significa que lo que él en su momento y lo que ellos estaban viendo en la tierra era solo un reflejo de lo que ya existía y que es real en la eternidad. Así que es importante que usted tenga claro este principio, porque todo lo que Dios ha establecido contiene su eternidad. Porque si no está presente cuando nosotros estamos leyendo la palabra, podemos caer en hacer alguna mala interpretación, porque el diseño gobierna cada
imparte. Cuando Dios habla y cuando habló en el pasado, todo lo que Él dijo lleva toda la potencia del Espíritu para mantenernos en pie, amados, en el día de la prueba, en el día de la crisis, cuando nos toque cruzar por mares, cuando nos toque ir por los valles. Y si en el camino, amado, usted se cae, tiene que estar firme de levantarse, porque la palabra que usted tiene, la palabra que usted porta dentro de usted, le capacita para que se levante. Y si te cansas en el camino, esa palabra que te carga y que te sustenta también hace que tú tomes nueva fuerza. Él lo ha dicho, que Él es fuerza al cansado y Él da fuerza al que no tiene ninguna. ¿Para qué? Para que sigamos avanzando, para que sigamos corriendo, para que sigamos yendo camino a cumplir el propósito que Él estableció para que en nuestro tiempo fuese cumplido. Él lo habló, Él lo dijo y usted sabe que Él lo cumple. ¿Y cómo nos ha visto a nosotros? Como más que vencedores. Por eso Pablo decía, por el poder que actúa poderosamente en nosotros. Todo, amado, es gobernado por el diseño de Dios. La pregunta es, ¿cómo trae Dios la eternidad a la realidad? Cosas que pueden ser comprendidas por los seres que viven confinados en el tiempo y a sus sentidos. Porque somos humanos y Dios es eterno. Cualquier cosa que procede de Dios en el tiempo tiene el eterno pensamiento de Dios. Contiene la mente espiritual de Dios. Por eso se hace necesaria que la revelación de Dios nos ayude a tener ese conocimiento de la mente espiritual de Dios. Y usted es espiritual. Y usted no es espiritual porque usted estudió la Biblia o porque usted lee la Biblia. Usted es espiritual porque usted ha recibido una naturaleza de Dios. Al nacer de nuevo como hijo de Dios, a usted se le impartió una vida, una nueva naturaleza, y eso lo capacita a usted para que usted también, teniendo la mente de Cristo, pueda comprender la mente de Dios. Entonces ahora, como seres espirituales, tenemos la facultad espiritual, porque nuestros sentidos espirituales se despiertan para poder gustar, para poder ver, para poder escuchar, para poder oler, discernir, entender lo que de Dios se nos ha sido dado, acerca de todo lo que Dios ya determinó en la eternidad, y podemos experimentarlo. Por eso usted puede hablar Dios y decir que Dios me habló. Y Dios me dijo esto, porque solo los espirituales pueden identificar esas cosas, porque por esa naturaleza que nos fue impartida, podemos nosotros juzgar las cosas que son del Espíritu, discernir las cosas que son del Espíritu y entender las cosas que son del Espíritu. Por eso, la casa que Dios puso en el corazón de Ciro, que tenía que ser edificada, era una representación terrenal y temporal del vasto pensamiento y eterno propósito de Dios relacionado a una casa. Quiere decir que si Dios quería una casa en la tierra, significa que había una casa en la eternidad. Porque todo lo que Dios revela en la tierra es un modelo que existe en el hábitat de Dios. En su momento, pues ellos podían creer o entender que Dios les estaba hablando de una casa terrena, claro, porque eso era para ese tiempo, ¿sí? Para ese momento, una casa hecha de arena, de piedra y de cemento. Pero Dios no estaba mirando hasta allí. Dios estaba mirando la casa que Él se construiría para sí. Y se trata de una casa que tiene otras condiciones, con otros materiales y con otros componentes, porque el gran yo soy, que es espíritu, no habita en casa hecha en manos de hombres.
Él habita en una habitación que sea su morada espiritual. Por lo tanto, lo que nosotros vimos en el pasado nos revela los componentes espirituales que tenemos que aprender a discernir y saber cómo es que Dios edifica su casa espiritual. Aquí vemos a Dios revelándole a Ciro una pasión y una tarea de suprema importancia. Y eso tiene que ver con la casa. Dígale al que está allí al lado, tiene que ver con la casa donde Dios determinó habitar y se dispuso desde la eternidad. Porque la casa en el desierto pasaría, porque aquello solamente era una sombra de la casa espiritual, pero el pensamiento de Dios no. Por eso es que la Biblia registra que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El pensamiento de Dios estaba detrás de esa representación y eso no caducaría, eso seguiría y continúa en la eternidad. En la eternidad continúa ese pensamiento. Dios quiere una casa. Siempre ha querido habitar una casa. Por eso Él salió de lo invisible y desconocido para revelarse a un organismo vivo que Él mismo se había propuesto, que Él la ha querido llamar casa. El Dios invisible ha querido por su soberana voluntad darse a conocer por medio de una casa. Por eso es que la Biblia trata de esto, de lo que Dios quiere edificar. Y esto es más que una palabra del domingo. Amados, este debe ser un principio que gobierne nuestras vidas, porque es un principio que gobierna la mente espiritual de Dios. Y de esto se trata, poder edificar la casa de Dios, la casa que Él se dispuso a habitar, donde cada día haya menos de Adán en los hijos de Dios y que Cristo sea formado y que haya más de Él, que haya más de Cristo, que haya más amor, que haya más gracia en esa casa, que haya más misericordia, que en esa casa haya más mansedumbre, que haya más fe, que en esa casa haya restauración, que en esa casa se esté más comprometido, que haya unidad, que podamos ser uno, que estemos sólidos, que seamos menos nosotros para que haya más potencia de lo de Él. Porque esto no tiene que ver con los edificios abiertos, con congregaciones abiertas. Esto tiene que ver con una vida que se nos ha impartido y que Dios sigue trabajando en esa casa, que es su morada. Dios quiere una casa, amados. Dios quiere una casa para hacer de ella su morada. ¿Saben? La Biblia nos dice cómo Dios adquirió esa casa, cómo hizo que se adquiriera esa casa. Leamos en Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mire cómo la adquirió. Dice en la versión Reina Valera, la cual Él ganó por su propia sangre. La nueva versión internacional dice la cual adquirió. Pero la nueva tradición viviente dice fue comprada por precio de sangre. La sangre, amados, en la Biblia representa la vida. Por lo tanto, esta casa, que es la iglesia, que también se conoce como el cuerpo, que se le llama familia, también se le denomina nación, pueblo escogido, y en estas múltiples expresiones definiendo lo que es esta casa, que está sostenida por la propia vida de Dios, porque se la ganó con su propia sangre, no la ganó un pastor. Mire, la gente está muy dada
a usar la expresión de que yo me gané a fulano para Cristo. No, usted no se lo ganó. El que lo ganó fue Cristo, que usted fue la vasija, que usted fue el medio que Dios usó. Eso es otra cosa, que usted fue el canal, pero el que se la ganó fue Cristo, y no a cualquier precio, fue a precio de sangre. No fueron ninguno de aquellos apóstoles, no, fue Cristo el que pagó con su sangre, la adquirió. Por eso es que Él mismo la sostiene y la sustenta. Nosotros sabemos que en la sangre está la vida. En la sangre están todas las cosas requeridas para poder enfrentar las enfermedades. Nosotros vemos como hoy se está pidiendo donantes para extraer el plasma de aquellos que fueron contagiados con el COVID, para poder salvar a aquellos que están infectados con el COVID, porque en la sangre está todo el antídoto para entender, para resistir todas las enfermedades, aún espirituales, que se pueden pegar. Ahí están. Si nosotros miramos cómo se maneja en lo que es la ciencia médica, lo que son los virus y las bacterias, ellas entran al torrente sanguíneo para hacer daño, porque en el torrente sanguíneo, combatir con la vida, ellos entran para tratar de desconectar los órganos principales y matar. Pero la vida que está en la sangre, que fue adquirida por Cristo Jesús, que la compró, que nos limpió y que nos hizo nueva criatura, sigue siendo eficaz hoy, sigue teniendo poder hoy. Hay vida en la sangre, en aquella sangre que fue derramada, que fue vertida en la cruz del Calvario. Por eso somos una nueva criatura, una nueva humanidad, una nueva raza. Y para Él somos de mucha importancia. Nosotros somos importantes para Él. La palabra nos enseña que a esa novia de Adán, Eva, a Adán se la presentaron, pero a Cristo no le presentaron a su novia, a su iglesia que Él amó. Efesios capítulo 5, verso 25, dice que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y más adelante en el verso 27 dice, a fin de presentársela. Él mismo dice, a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él mismo se presentó a ella. Por lo tanto, nosotros necesitamos saber cómo andamos y cómo está la edificación de la casa donde Dios habita. Si es una casa espiritual, las medidas no pueden ser naturales, porque es espiritual, ya que esta casa se está edificando para que llegue a la medida, a una medida que nos ha sido señalada, a la medida del varón perfecto. Así es que nosotros, como piedras vivas que conformamos la casa de Dios, que es su morada, debemos estar evaluándonos, debemos estar revisándonos. ¿En qué? En que si realmente nosotros estamos siendo edificados en esa medida de lo que realmente soy como casa espiritual. Y esto no se mide. Antes la gente quería medir si estaban haciendo las cosas bien, con una medida natural de qué cantidad de gente ellos reunían en sus templos, en sus edificios, en sus congregaciones. Hoy día, como esta nueva norma ha cambiado las cosas o las reglas del juego, en la forma natural la gente quiere seguir midiendo en cuántos likes tiene en sus publicaciones en las plataformas. Amado, todo eso es natural. Nada de esas cosas pueden medir lo que realmente es la vida y es la edificación que se está haciendo en esta casa, que no está hecha ni de cemento, ni de arena, ni de bloque, sino que somos piedras vivas. Entonces nosotros
nosotros no podemos medir y evaluar lo que se está edificando por medios o cosas naturales. Hay una manera para saber si nosotros realmente estamos siendo edificados en la casa espiritual, y es que si nosotros nos hemos mantenido enfocados en esa edificación, en ese crecimiento, en esa sabiduría espiritual, porque eso es lo que para Dios cuenta, para lo que realmente es de suprema importancia para Él. Y esto no depende, amado, de que la congregación está cerrada y que yo me siento que me estoy enfriando. Hermano, dejemos ese lenguaje. Nosotros tenemos una vida, nosotros portamos una vida, somos la casa de Dios. Dios está esperando de nosotros esa comunión íntima, de que nosotros estemos allí leyendo, invirtiendo nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro en las cosas que realmente producen vida. Hay gente que en este tiempo se ha enredado, se ha detenido, se ha entretenido en las cosas naturales y ha descuidado lo que es la tarea de la edificación. Antes usted escuchaba gente que decía, ay, es que no tengo tiempo, no me da el tiempo para leer la palabra. Pues ahora Dios te metió en tu casa para que no dijeras que no tienes tiempo, sino para que pudieras tener tiempo para leer. Ay, es que no tengo tiempo para orar. Orabas 5 minutos, orabas 10 minutos o 5 para salir de casa. Pues ahora Dios te metió en tu casa para que tú pudieras tener tiempo de intimar con Él y orar con Él, no solo para pedir, sino también para conocerlo a Él, para ser edificado en Él, para que los principios y la vida que te ha sido impartido sea manifestada ahora, en este tiempo. Y no es conectado en las redes, no es cuánto tiempo inviertes en las redes. Invierte tiempo en la palabra, invierte tiempo en la comunión íntima con el Señor. Amado, tu ministerio no es el más importante, mi ministerio no es el más importante. Para poder edificar esta casa es necesario que todos nosotros juntos podamos estar invirtiendo en la edificación, que podamos seguir trabajando en ello, porque esto depende de que todos lleguemos. La Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la medida. Si es que todos crecemos y no es que nos vaya a salir alguna de estas piedras vivas y se empiece a salir de la simetría y a enemistarse con la otra piedra viva que tiene al lado, porque lo único que esto puede traer como consecuencia es el descalabro de esa pared y tendríamos una carnalidad andante. No sé si yo me estoy dejando entender o si usted está comprendiendo lo que yo estoy tratando de decirle en esta mañana. Porque en este tipo de edificación donde el yo y la carne y lo mío es lo que prevalece, pues quiero decirle que Dios no está comprometido allí. Es importante, amado, que la casa sea edificada conforme al diseño, porque es la única manera en que el propósito encuentre realización en nosotros. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en las cosas del Señor? ¿Cuánto tiempo tomas cuando estás siendo instruido? ¿Cuánto vuelves? Mire, esto que nosotros hacemos a través de esta plataforma, en la semana se levanta o se carga en lo que es nuestro canal de YouTube. ¿Cuántos vuelven a escuchar esta palabra? ¿Cuántos toman anotación? ¿Cuántos toman apunte para tener los principios de vida dentro de ellos? Tenemos el discipulado abierto a todos los que pertenecen y los invitados, a todos los que quieran añadirse. Estamos a la orden. Usted puede escribirnos al correo brazosabiertos@hotmail.com y decir, yo estoy interesado en ser parte de este discipulado, quiero conocer más acerca del Señor. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo? Realmente esto es importante, porque Dios quiere habitar una casa como una piedra viva, pero que realmente esté comprometida con esto. ¿Cuánto tiempo invertimos en esto? ¿Sabe? Dios no compró esta casa con dinero, la compró con sangre. Porque con dinero cualquier otro podía haber ofertado, con sangre. ¿Sabe por qué? Porque Dios está relacionado
con un organismo vivo, y como nosotros sabemos que en la sangre hay vida, Dios entonces dijo, yo necesito tratar con un elemento vivo. Nos compró. Entonces significa que antes que nos comprara, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra. Pero cuando nos compró con su sangre, entonces nos dio vida a través de ella. Cuando Cristo resucitó y se levantó, nos impartió de esa vida. Todas las metáforas que nosotros encontramos están relacionadas con cosas vivas, porque Dios es un Dios de vivo, ¿sí? Dios quiere que esa pasión eterna de Él, de hacer casa donde Él se dispuso a habitar, pueda estar presente en la vida de nosotros, gente comprometida con ella, porque una casa no tiene sentido si nadie la habita. De otro modo sería cualquier cosa. Si usted ve un lugar que tiene 4 paredes, por decirlo así, en el ámbito natural, de bloque, piedra y cemento, y no está habitado, usted podrá decir eso es un garaje, o ese es un depósito, o cualquier otro nombre, un almacén. Póngale el nombre que usted quiera. Lo que hace la diferencia y determina que esto sea una casa es cuando es habitada. Aunque sea más pequeña que las dimensiones del garaje, del depósito, del almacén, lo que sea, aunque sea más pequeña, por estar habitada, entonces se constituye en una casa. De igual forma, lo que constituye una casa de Dios es que Él la habite. Y si Dios no la habita, puede ser la estructura física más moderna, muy extraordinaria, puede verse muy lindo por fuera y tener todos los adornos, pero si Dios no la habita y su amor no nos constriñe y Él no la gobierna, entonces para Dios no es su casa. Donde no hay amor, donde reina la contienda, donde la envidia, los celos, la difamación, la perversión, las carnalidades y todo tipo de perversión habita, créalo que Dios allí no está. Él está edificando una casa para habitar, una casa, no en cualquier lugar, y Él ha puesto condiciones en esa casa, sus medidas con ese lugar, y se compromete con ella. Y ya voy cerrando. Dios siempre ha querido habitar en y con su pueblo. El apóstol Juan, en el primer capítulo, el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos a Dios en el tiempo aparecer entre los hombres para hacer morada con ellos. Encontró una casa para morar, un tabernáculo que era el correcto, el que hizo la voluntad perfecta del Padre y vivió sin manchas y sin ningún tipo de contaminación. En él Dios encontró complacencias. Cuando los hombres quisieron ver a Dios, Él les dijo, si me han visto a mí, han visto a Dios, porque Él y yo uno somos. El Padre le glorificaba a Él y Él glorificaba al Padre. El Espíritu daba testimonio de que aquel era el Hijo de Dios entre los hombres. Pero para poder hacer la transacción, completar de habitar en todos los hombres, aquel tabernáculo, aquel cuerpo, aquella morada o habitación, tuvo que sufrir los efectos del pecado. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado para padecer por nosotros allí en la cruz que usted y yo nos merecíamos, porque esa era la paga de nuestros pecados, la muerte. Y créame que Él mismo llevó allí, dice la palabra, en su cuerpo, y venció la enemistad y cerró la brecha que había entre el cielo y la tierra. ¿Con qué? Con su sangre. Y al resucitar al tercer día,
para darle vida a todos los que habían estado muertos, y ahora nos ha sido impartido a cada uno de nosotros para que siendo y estemos juntamente edificados, y que esto suceda como lo que nos dice Pablo en capítulo 3 versículos del 10 al 12 del libro de Efesios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Esa iglesia, que es su cuerpo, que es su casa, no es más que la manifestación visible de la gracia de Dios en la tierra, y por eso Él tiene que estar presente en esta casa. Dios sigue edificando su casa. Estamos claros que esta casa espiritual no tiene que ver con arena, con bloque, ni con cemento. Tiene que ver con una casa espiritual. Y que nuestro enfoque no puede estar en un edificio, no puede estar en un templo o en una congregación. Y no tiene que ver si está abierto o si está cerrado, si está muy bonito o si no está muy bonito. Eso tiene que ver con la iglesia del Señor en el Espíritu, que es espiritual, y para esto es necesario que se pueda ver esa manifestación de amor que hay en medio de ella. Cuánto amor es manifestado en esa casa, cuánto perdón hay en los unos con los otros, si estamos siendo edificados, si estamos manteniendo la comunión, si nos mantenemos en contacto, si nos preocupamos el uno para con los otros. Esta es la forma, amado, es la manera que Dios usa para seguir edificando cada casa y cada generación. Aunque nosotros no ignoramos la tendencia del orgullo, siempre podrá estar presente, pero nuestro mayor problema, recuerden, nunca será el diablo, siempre será la carne. Así es que no culpemos al diablo por las acciones de la carne. Antes asumamos y llevemos a la cruz todos estos pensamientos y estas acciones que son como de niños, y determinemos crecer para que la casa, dígale que está al lado, para que la casa sea edificada como Dios lo determinó desde el principio, así como lo estableció en la Escritura en el Edén. ¿Qué había allí? Dice, en paz, en orden y en armonía. Amados, tenemos que tener una misma mente para tener todos paz y ser edificados en el orden de Dios y en armonía. Les amo y espero que esta palabra haya podido tocar sus vidas para poder ajustar las cosas que hay que ajustar en este tiempo. Y quiero orar con usted. Usted allí donde está, incline su rostro y acompáñeme. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque no siendo nosotros elegibles, tú nos miraste, Señor. Por amor nos amaste y decidiste, Dios, venir a esta tierra y hacer lo que tenías que hacer para rescatarnos, Señor, para poder hacer de nosotros tu habitación. Y esto no se trata de nosotros, sino se trata de que podamos ser nosotros la expresión tuya, porque el propósito y el fin no es la casa simplemente, sino es el de poder dar a conocer al que habita la casa, y ese es el Hijo, ese es el Hijo Cristo, que esa casa pueda dar a conocer y sea la expresión de aquel que la habita. Señor, nosotros te pedimos perdón si en algo y de alguna manera nos hemos distraído en este caminar, en este tiempo, Señor, que hemos dejado de atender las cosas que son necesarias para continuar en la edificación de la casa, y nos hemos quedado dormidos o tal vez entretenidos
con las cosas que el sistema ofrece. Señor, ayúdanos a despertar del sueño y mantenernos nosotros activos en esta tarea de edificación para conocerte más, para poder ser cada día más como tú, hasta que en nosotros se cumpla aquella medida y que todos juntos podamos llegar, Señor, a la medida del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, por cada uno de los que nos han permitido entrar a sus hogares, Señor, y en sus hogares poder allí penetrar en lo íntimo y que tú puedas evaluar, Señor, y que tú puedas hacer, aunque esta palabra haga que cobre vida en aquellos que todavía duermen, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Señor, gracias por ellos, Señor, y cumple, Señor, tu propósito en sus vidas, en el nombre de Jesús. Gracias, mis amados. Recuerden compartir este video, no se lo queden para ustedes solo. Una de las cosas que nos caracteriza es el compartir. Cuando nosotros compartimos es porque nosotros no estamos midiendo con cuánto nos quedamos, sino que sabemos que de lo que tenemos nosotros damos. Comparte este video, recuerda que en la semana lo subimos en el canal de YouTube y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, les amo, bendecidos.